Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a un vídeo más y como motivo de los 2000 suscriptores, pues fijaros que os traigo, que es el Arkham Horror segunda edición, aunque bueno, ya hemos visto que hemos tenido la tercera edición en el vídeo anterior y demás, pero me apetecía mucho, llevo muchos años con este juego un poco aparcado, un poquito bastante aparcado, y digo, venga, por motivo de los 2000 suscriptores, vamos a darle cera aquí, darle un poquito de vida a este juegazo que me apetecía un montón mostraroslos, y qué mejor que en un momento, digamos, especial, ¿no? de estos 2000. Y bueno, yo creo que este juego es de esos que no requieren presentación, porque aparte que está muy trillado, ¿vale? Hay mogollón de sitios que lo podéis ver. Aparte de eso, es que es un juegazo. O sea, para mí es el mejor Arkham que hay, el mejor. El 3 está bien, sí, todo lo que tú quieras, pero ya os dije que a mí ese me sacaba del hilo argumental por el hecho del códice. Eso ya me rompe para saber qué estaba haciendo en ese momento. Ya lo habéis visto, que alguna vez me he perdido, ¿vale? Pero bueno, quitando eso, este es un juegazo. Comentaros, yo es que ya lo tengo mezclado, las cartas de mitos y las cartas de portales y demás, algunas que venían y también las de objetos únicos y demás, en el que acechan el umbral, ¿vale? Que tengo por aquí la expansión esta, la que acecha en el umbral, así que esas cartas sí las tengo metidas. Lo único que no voy a meter van a ser las cartas de amistad, esas que hay. Con eso no vamos a jugar. Y tengo también la expansión de Innsmouth. Lo que pasa es que esa me da rabia porque la tengo o sea, la tengo precintada. Y la cosa que al tenerla precintada, pues me daría rabia desprecintarla, sobre todo porque no tengo sitio donde ponerlo. O sea, es que no puedo jugar con esa expansión porque ocuparía tal parte de la mesa que no podría grabarla, ¿vale? Entonces, nada. Pues eso, que no, encima la tengo por ahí apilada a tomar viento y no lo puedo mostrar como tengo ese jueguecito, ¿vale? Bien, por lo demás, he elegido, mejor dicho, iba a decir pero no, he elegido a Jenny Barnes como investigadora. Y bueno, Jenny Barnes pues es diletante, ¿vale? 6 de cordura, 4 de resistencia, tiene fondo fiduciario, que esto viene muy bien, que en la fase de mantenimiento Jenny gana $1. Ahora bien, tiene inicio en la estación de trenes, que ya lo vemos por allí. También tenemos pertenencias, $10, pertenencias aleatorias, un objeto común, un objeto único, un hechizo y una habilidad, que eso sí que ya lo tengo preparado. Como habilidad tiene sigilo, que es que en cualquier fase agota para repetir una tirada de evitar, con lo cual viene fenomenal. Como hechizo pone invocar tormenta. Esta es de la expansión, como veis por aquí, ¿vale? Esta es de la expansión del umbral. Y dice que modificador de lanzamiento +1, coste y cordura 1. Como todo, más o menos todos los hechizos suelen costar 1 de cordura o más, ¿vale? Pues este cuesta 1. Hechizo mágico, mantenimiento, lanza y agota mientras estés en Arkham para añadir un +2 a cualquier tirada de combate. Pues mira, esto viene súper bien. Que se realice en tu mismo barrio hasta el final de la fase. Pues esto viene súper bien, ¿vale? Después tiene aquí una llave de Taul at Umr, ¿vale? Como se diga. No puedes quedar rezagado. Movimiento. Si estás en Arkham, descarta la llave de Taul at Umr para desplazarse a otro mundo de tu elección. Si estás en otro mundo, descarta la llave de Tagwheel at Urn para regresar a Arkham. Súper bien. O sea, este es un objeto único. Me queda, vamos, que ni pintado. Nos ha tocado también una metralleta, que es una arma física que le da +6 a las tiradas de combate. Así que fenomenal. Pues Jenny, lo tienes de todo. Si queréis vamos a leer por aquí. Todavía, como veis, no tengo puesto sus características porque vamos a leer su historia hasta ahora.
Hace varios meses, Jenny estaba de turismo en París cuando recibió una carta de su hermana Isabel. En ella, Isabel divagaba de modo incoherente sobre hombres con mantos oscuros que la perseguían allí donde iba, y de huellas de pezuñas en el bosque hechas por una cabra enorme. La parte superior del sobre estaba parcialmente manchada de sangre y el remitente era de Arkham. Fue la última carta que recibió de Isabel. Jenny regresó a Estados Unidos y viajó a Arkham en busca de su desaparecida hermana. Mientras baja del tren de Boston hacia la oscuridad de la noche otoñal, piensa que alguna secta extraña ha debido secuestrar a su hermana y está decidida a encontrarla y a frustrar los planes de aquellos que se la llevaron, aun cuando tenga que salvar a toda Arkham para ello. Muy bien, pues venga. Luego le ponemos aquí a Jenny a ver qué es lo que ponemos de velocidad. Primero tenemos que pensar a ver cómo montar todo el tinglado. Y vamos a darle sus cartitas, ¿vale? Le ponemos por aquí sus cartitas y listo. Y como segundo investigador, vamos a coger nada más que 2 investigadores. Tenemos por aquí al señor Pete Cubo de Basura. Vagabundo, 4 de cordura, 6 de resistencia, mendicidad. Cada vez que Pete tenga que robar del mazo de objetos comunes, objetos únicos o hechizos, podrá robar de la parte de arriba o de la de abajo a su elección. Pete puede mirar la carta de abajo de todos esos mazos en cualquier momento. Pues ni tan mal, ni tan mal. Inicio en los muelles, que lo tenemos aquí. Pertenencias fijas, $1, que ya lo tenemos por ahí, 3 fichas de pista y un aliado que es Duque, que tenemos aquí, que es un perrete, ¿vale? Que es su perrete. Fenomenal. Luego leemos qué hace su perrete. Venga, pertenencias, un objeto común, un objeto único y una habilidad. Y concentración también de 1, al igual que Jenny, ¿vale? Y la historia hasta ahora. Cuando llevas viviendo en las calles tanto tiempo como Pete, ves cosas. Cosas que harían que los hombres más valientes huyeran gritando en la noche. Pero también aprendes a ser silencioso, a mantenerte oculto y a hacerte el tonto si todo lo anterior falla. También viene tener un buen perro, como Duque, para ahuyentar a los peores elementos de las calles. Por desgracia, esta vez Pete no puede esconderse y Duque no puede hacer gran cosa para protegerle. Sus pesadillas han empeorado cada vez más durante este último mes y han acabado conduciéndole hasta aquí, hasta Arkham. Ni siquiera el whisky le sirve de mucha ayuda. Pronto no será capaz de dormir nada. Aún así, siempre hay oportunidades para un hombre que sabe cómo mantenerse en silencio, siempre y cuando no sea demasiado exigente. Muy bien, pues venga, ya sabemos que luego lo vamos a poner por aquí, ¿vale? Luego ponemos la combinación que mejor nos convenga. Tenemos esto por aquí, vamos a dejarlo todo ordenadito. Venga, a ver, permitirme un segundo, ¿vale? Que vaya ordenando esto. Bien, tenemos a Duque, ¿vale? Duque, el perrete, más 1 de cordura máxima, por eso Pete tiene 4, pero le ha dado 1 de cordura más, así que va a tener 5 de cordura. Y para devolver inmediatamente descártalo para devolver inmediatamente tu cordura al máximo. Así que descartaríamos el perrete y volveríamos a tener 4 de cordura en vez de 5, que el perro, acordaros, queda 1 más, pues tendría 4. Bien, ¿qué le ha tocado? Le ha tocado, fijaros, pelea, más 1 de pelea. Si agotas esta ficha de pista, si gastas una ficha de pista para añadirla a una tirada de pelea, puedes tirar un dado adicional. Fenomenal, o sea, este es, vamos, increíblemente guay. A ver, que parece que este es más grueso. No, vale. Nos ha tocado también un rifle, que es un arma física, que le da más 5 a las tiradas de combate, así que va fenomenal. Y agua bendita, que da más 6 a las tiradas de combate. Se descarta después de su uso. Esto es una pena. Es una pena que haya que descartarle, porque da más 6 y este más 5. Pero bueno, la escopeta, al final tiraremos más de escopeta. Bien. Tenemos jugador inicial, APT. Tenemos aquí el marcador de horror en 0. Las puertecitas, a medida que vayan saliendo cositas y se vaya aumentando el horror, ¿vale? Por lo demás, tenemos que terminar de montar, sacar una carta de mitos, terminamos de montar y empezamos la partida, ¿vale? Venga, pues sacamos aquí la primera carta de mitos
Y dice que los comerciantes actúan contra el crimen. Es un titular. Bueno, lo primero, se abre un portal en la Plaza de la Independencia. Venga, pues cogemos Plaza de Independencia, ¿dónde está? Aquí. Pues entonces, esta pista que se larga y esto de aquí que sale. ¿Y qué sale? Otra dimensión. Vale, pues venga, ponemos por aquí y sale un monstruito. Esto, que lo devolvemos aquí. Aquí lo malo es que no tengo mis cajitas estas de plástico, porque como tiene la caja una bañera ya medio adaptada para guardar las cositas, pues nada. Bueno, y aquí, como veis, pues están los monstruitos. Lo que voy a hacer es que sin mirar, evidentemente sin mirar, voy a sacar un monstruito, ¿vale? Porque no tengo yo un recipiente opaco donde meterlo, así que... mirad, está sonando por ahí, ¿vale? Suena por ahí, cogemos este mismo y sale... Bueno, algo muy chungo. Algo chunguísimo. Un Thorian. Y dice que en vez de desplazarse, tira un dado. Si sacas entre 4 y 6, todos los investigadores que estén en Arkham pierden 1 de resistencia. ¡La Virgen! Vale, pues este es chungo. Vale, pues venga, ponemos esto. ¿Vale? Ya hemos sacado esto. Hay que poner la pista en el innombrable, que no se me olvide. Pista en el innombrable... Que eso está, ni idea, ¿vale? No tengo ni idea ahora mismo dónde está el innombrable. Está por aquí, por allá, por el otro lado. Innombrable, cementerio, restaurante, motel, manicomio, estación. ¿Dónde es la ignota? Aquí, la innombrable, leches. Bien, y ahora se mueven círculos, se mueven cuadrados y se mueven rombos. Vale, pues no hay. ¿Vale? Entonces no se mueven. Fenomenal. Y ahora, titular. Todos los monstruos de las calles o localizaciones del distrito comercial, ¿vale? Esta es la parte centro, distrito comercial de la zona verde. Veis que viene aquí cartelito súper grande. Aquí, estos son la zona de las calles y estos son las localizaciones, ¿vale? Para aquellos que no conozcáis el juego, bueno, pues esto es así. Yo iré dando pinceladas de cómo funciona el juego a medida que vamos jugando. De momento no hay ningún tipo de dificultad, ¿vale? Todos los monstruos en las calles de la localización al mismo regresan a la reserva. ¡Oh, qué pena! ¡Qué pena! Pues este nos hubiese venido bien que se fuese a la reserva. Pero bueno. Bien, fenomenal. Pues nada, este lo vamos a meter aquí en el mazo, al fondo, porque hasta que toque, pues esto va muy para rato. ¿Vale? Venga, metemos aquí al fondo. Me he dejado ahí una carta, pero bueno. Fenomenal. Venga, le dejamos por aquí y me queda... colocar, a ver, ¿qué vamos a hacer con Pete? ¿Vale? Pete, lo suyo sería que ya se viniera aquí, al innombrable, para recuperar 2 pistas más, que nos van a venir muy bien para ir cerrando portales, ¿vale? Porque para cerrar portales y sellarlos necesitamos 5 pistitas. Necesitamos 5 pistas, a menos que tengamos una carta, que es un objeto único, que es de portal, ¿vale? Es un sello guapo de estos de Arkham tope guay. Y por cierto, una cosa que no he contado, y es que nos enfrentamos a Cthulhu, ¿vale? He elegido este al azar, de los 8 que había, 8 o 9, ya no sé, como he metido también la expansión, creo que había 2 más o algo así, ¿vale? Y me ha salido Cthulhu. Tiene un -6, ¿vale? De ataque y demás. Este va a ser bastante fastidiado. Adoradores. Los adoradores de Cthulhu suelen tener la pinta de Innsmouth, un vestigio de sus monstruosos antepasados. Los sectarios tienen un valor de horror de -2 y un daño de horror de 2 a la cordura, así que mucho ojito. Cthulhu, sueños de locura. Cuando Cthulhu se mueve en su letargo, la cordura y la resistencia máxima de los investigadores se reducen 1. Pues vamos mal, ¿eh? Especial, ver ataque. Ataque. Todos los investigadores reducen su cordura reducen su cordura o su resistencia máxima en 1 a su elección tras el ataque de Cthulhu. Se coloca una ficha de perdición en el medidor si no está lleno ya. Vale. Muy bien. Bueno, pues por cierto, se ha abierto un portal y creo que hay que poner aquí un ojete.
Un ojete. Me se ha olvidado, ¿vale? Ponemos un ojete. Ahora, muy bien. Muy bien, aquí tengo lo de sellados. Pues no sé dónde tengo yo aquí los sellos de portal. Vale, pues tengo que buscar... Ah, sí, los tengo aquí también, ¿vale? Los tengo todos unidos. Es que yo os digo... Ah, vale, que son los ojetes. Vale, bueno. Vale, venga. Pues creo que vamos a empezar, ¿vale? Dadme un momento, que voy a colocar a ver qué es lo que me conviene para hacer con Pete y para hacer con la señorita Jenny Barnes, ¿vale? Que yo creo que con Jenny nos iremos aquí, nos intentaremos cargar a este maloso. Yo creo que sí, que vamos a poder con él, ¿vale? Aunque hay que hacerle 3 impactos, ¿eh? 3 impactos. Haremos mucha movilidad. 3 de movilidad. A ver, 1. Sería 1, 2 y 3. Vale, podríamos llegar. Y después de pelear le vamos a dar mucha caña. Le daremos 4. 4 más 6 son 10. Menos 3, 7 dadetes. Podremos tirar 7 dadetes. Le podríamos hacer pupa. ¿Vale? Venga, pues fenomenal, pues lo vamos a hacer así, le vamos a ir a machacar. Bien, pues venga, dame un momento, voy a ir colocando cada cosita que tengo planeado, a ver qué tal, y empezamos partidita, ¿vale? Venga. Bueno, pues ya lo tengo por aquí ya todo pensado. Velocidad 2, vamos con PT cubo de basura, ¿vale? Velocidad 2, discreción 4, pelea 3, voluntad 4 y saber 2, suerte 1. Es lo que hay. Y con Jenny Barnes vamos a velocidad 3, discreción 1, pelea 3, voluntad 3 y saber 3 y suerte 3. Vamos a ver qué va pasando por aquí. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser con Pete, ¿vale? Vamos a venir 1 y 2 y nos vamos a quedar con estas fichitas, ya tenemos 5 para poder cerrar y sellar algún portal, ¿vale? Vale, pues ya hemos hecho movimiento. De hecho, yo tengo por aquí la chuletilla. Ya sabéis que a mí me gusta imprimir esto de los reglamentos para no andar con el reglamento original. Aparte, hay comentaros que yo tengo la primera versión de esta segunda edición, ¿vale? Con lo cual el reglamento pues varía respecto a la segunda versión de esta edición. Es lo que hay. Entonces, esto lo encontré por internet, me lo descargué y bueno, lo he imprimido y ya está, ¿vale? Venga, pues yo voy a seguir esto que dice mantenimiento, ya está hecho, movimiento, nos queda, vamos a mover a la señorita Jenny, que va a ser 1, 2 y 3. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, pues ahora en la fase de encuentros vamos a intentar esquivar a este de aquí para meternos en el portal, ¿vale? Venga, pues es lo que vamos a hacer, vamos a meternos en el portal y antes de hacer nada más, vamos a intentar esquivar a esto. ¿Cómo se esquivan a los monstruos? Vemos que aquí tenemos un +1, ¿vale? Ese +1 significa evasión. ¿Y cómo podemos evadir? Bueno, pues la evasión se hace a través de discreción. Discreción. ¿Vale? Como tenemos un +1, tendríamos que tirar 2 dadetes. Tiramos 2 dadetes y esperemos que le pueda... A ver, un momento que no tengo yo por aquí el tiradados. Esperemos que podamos evadirlo, porque si no vamos a tener un problema. Venga, solo 5 o 6. 2 unos, no me lo puedo creer. No me lo puedo yo de creer. A ver, tenemos aquí sigilo que en cualquier fase agota esta carta para repetir una tirada. Pues creo que vamos a hacer esto, ¿vale? Para repetir una tirada y evitar. Vamos a gastar la carta. Vale, venga, vamos allá. Vale, joder, ahora 2 6, fenomenal. Vale, esto significa que este monstruito se va a quedar aquí y yo me voy a colar en el portal. Y este nos lleva a otra dimensión. Que otra dimensión va a ser aquí, otra dimensión, ¿vale? La estáis viendo por aquí. Fenomenal. Pues ya hemos terminado con la fase de... Bueno, fase de encuentros, la fase de movimiento que ya hemos hecho. Y una vez que hemos hecho movimiento, como hemos estado con un bicho, le hemos evadido y nos hemos terminado de mover a otros mundos. Bien, pues vamos ahora entonces a la fase de encuentros. Empezamos por este señor, ¿vale? El señor Pete, cubo de basura.
¿Y dónde estamos? En el distrito comercial. Vamos a coger estos dadetes. Distrito comercial. Pues distrito comercial que es verde. Pues vamos a ver, lo tengo yo por aquí. Vale. Y estamos en lo innombrable, ¿no? Estamos en lo innombrable. Dice, percibes un destello de luz en una grieta. Si metes la mano, debes hacer una tirada de suerte -1. ¿Cuánta suerte tengo? Suerte -1. Eso si meto la mano. Vale, y si no... Vale, pues nada. Percibes un destello. Si metes la mano, prefiero no meterlo, porque tengo suerte 1. Y como tengo -1, sería 0. Mira, prefiero no hacerlo, ¿vale? Entonces ni la gano ni la fallo. Directamente no la voy a hacer. Si metes la mano. Que no. ¿Qué paso? ¿Qué paso? Que seguro que es algo chungo. Paso del todo. Puedo hacerlo, ¿eh? Porque ya lo pone. Si decides meter mano. Voy a meter mano ahí, ¿eh? Voy a meterle mano. Venga, pues vamos a otra dimensión. Otra dimensión que tenemos que coger de aquí. Y nos vale rojo, amarillo, azul y verde. Pues mirad, azul. Y estamos en otra dimensión. Como no aparece, pues nos vamos a otros. Dice, pasa una tirada de suerte -1 para encontrar algo con lo que defenderte. Suerte -1. ¿Cuánta suerte tenemos? Suerte tenemos 3, así que lanzamos 2 dadetes. 2 dadetes. Un 5. Bien. Dice... coge la primera arma del mazo de objetos comunes. Vale. Venga, pues esta ya la tenemos hecha. Cogemos un arma de objetos comunes. Vamos allá, vamos a ver qué arma nos puede salir por ahí. Triqui-tri. Arma física. Un cuchillo. Buah. Pues +1 a las tiradas de combate. Bueno, pues nada, pues +1 a las tiradas de combate. Bien, pues ya hemos terminado. Vamos entonces ahora a la fase de encuentro en otros mundos, ya está. Vamos entonces ya a la fase de mitos. Ahora viene la mejor de lo mejor de lo mejor, ¿vale? Vamos allá. Robamos, primera cartita de mitos. ¡Buah! Chavales, lo que ha tocado, por cierto, este es de la expansión. ¿Lo veis por aquí? ¿Vale? Ese símbolo de aquí a la derecha de la expansión. Y dice lo siguiente. Primero, Plaza Independencia. Plaza Independencia, hay un portal. ¿Qué significa? Que va a haber un estallido de portal. ¿Cuántos portales tenemos abiertos? 1, con lo cual solamente va a salir un bicho. Vale, venga. Y nos sale una semilla estelar. Fenomenal. Una semilla estelar. Pues algo muy chungo. Venga, pues lo ponemos ahí. Y ahora se abre un portal, que lo he visto yo por aquí. Y ahora se abre un portal en la casa de la bruja. Casa de la bruja. ¿Dónde leches está la casa de la bruja? La casa de la bruja. Así que esto se pierde. ¿Vale? Se pone un ojete. Porque se abre un portal. Así que se pone aquí un ojete. Y vamos a ver, la casa de la bruja hay que poner un que este nos lleva al abismo. La casa de la bruja, ¿dónde está? Casa de la bruja. Fenomenal. Y sale un monstruito. El monstruito es la mujer abotargada. Bueno, pues fenomenal. Pues la mujer abotargada. Bien. Pues ya está. Ahora. Se mueven. No, miento. Primero van las pistas. El innombrable y la cueva negra. Como estamos en el innombrable, directamente vamos a ganar una pista. Porque está ahí PT. ¿Vale? Ya tenemos 6. Y en la cueva negra, que va a aparecer otra. ¿Dónde está la cueva negra? Primero para PT. Y ahora la cueva negra, que no sé dónde anda. ¿Dónde anda la cueva negra, colegas? La cueva negra creo que estaba por ahí, pero ya no sé ni dónde. Este es de la bruja. Almacén, cueva negra. Aquí. Uy, esto no es. Tenemos un mogollón de pistas que recoger, ¿eh? Y tenemos un mogollón de pistas almacenadas, que nos va a venir fenomenal.
Bien, pues esto está. Y ahora nos dice que movimiento. Venga, vamos a moverlos. Primero, se van a mover, a ver, palos, triángulos, estrellas más y círculos. ¿Vale? Por zona blanca. Aquí, pues estos se van a mover. Este es el más, ¿no? El más. Este se va a mover. Como este es negro, se va a mover, ¿no? Sí, era no sé qué, no sé cuánto, no tiene nada. Bien, ¿cómo sabemos quién se mueve hacia qué dirección? Bueno, pues aquí en el... No sé si aquí viene en el resumen. No, aquí en el resumen no viene. En el reglamento hay un apartadito en el que te dice, según el color del bicho, pues se mueve o no se mueve. Porque hay algunos que son rápidos. Por ejemplo, los rojos se mueven 2 casillas. ¿Vale? Pero lo quiero mostrar. Dame un momento. Darme un momento. Que lo busque. Lo busque. Y está aquí. Ya lo he encontrado, ¿eh? Está en la página 11, que nos dice que borde negro es normal, los monstruos normales se desplazan como se ha explicado anteriormente, ¿vale? Que simplemente se mueven uno en esta dirección, ¿vale? Y ahora los verdes, bueno, vamos a mover incluso este de aquí, bueno, miento, primero vamos con la parte blanca y después ya la otra. Bien, este de aquí es verde. Los verdes ya ponen claramente que los verdes son únicos. Los monstruos con movimiento único, como los perros de Tindalos, tienen capacidad de movimiento especiales, indicadas en la cara de combate de sus indicadores de monstruo. Gira el indicador y sigue las instrucciones, ¿vale? Venga, pues giramos esto y a ver qué nos dice. Aquí nos dice... En vez de desplazarse, tira un dado. Si sacas un 4 y entre un 4 y un 6... Los investigadores que estén en Arkham pierden un punto de resistencia. O un 4. Cachen 10. Venga, pues un puntito de resistencia que pierde aquí este señor. Por cierto, no. Digo, ¿algo he pifiado yo? No, lo tenemos por aquí. Venga, pues un puntito de resistencia. Jenny no lo va a perder porque está en otros mundos, no está en Arkham, ¿vale? Entonces dice que en vez de desplazarse, con lo cual no se va a desplazar, se queda en su sitio y ahí está. Y esto que nos lo llevamos pues a mi bolsita. Una pena de no poder tener una cajita con todos los toquecitos estos ordenados. Bien, pues ya hemos hecho esta parte. Vamos ahora a la parte negra, que se va a mover esto porque esto, como veis, son cuadrados, rombos, lunas y hexágonos. Hexágonos, ¿no? ¿Cuántos son? Sí, hexágonos. Bien, los hexágonos se mueven por flechas negras. Aquí tenemos negro y blanco, con lo cual se va a mover aquí a la calle. Fenomenal. Y más cositas. Ahora dice, titular. Se abren 2 portales en este turno, pero no se añade ninguna ficha de perdición al indicador del primigenio. ¡Ah! Menos mal. Se abren 2 portales, o sea, se abren estos 2 portales, ¿vale? Pero la oleada sí que sí. Vale. Entonces, este de aquí se va. Se abren 2 portales en este turno, pero no se añade ninguna fecha de perdición en el indicador de primigenio. Bueno, venga, un pequeño respiro. Menos mal, menos mal. Fenomenal. Pues mirad, eso que nos hemos librado de momento. Aunque bueno, al final aquí ha habido estallido y ha salido otro bicho. Y esto empieza a preocuparme bastante. ¿Por qué? ¿Cuánto es el máximo de bichos? Bueno, tenemos una tablita aquí que ya nos dice que la cantidad de bichos que podemos tener va a ser 8 portales abiertos y la cantidad de bichos era de número de jugadores más 3, con lo cual 5. Nos quedan 2 y si no empezaría a llenarse las afueras y ahí ya empezamos a tener problemas, ¿vale? Empezaríamos a tener problemas. Venga, pues hemos terminado la fase de mitos. Volvemos otra vez a la fase de mantenimiento. A ver, ¿qué vamos a hacer? Ante todo, ¿qué vamos a hacer? Lo suyo sería, ya que tenemos aquí a Pete, ¿vale? Sería ya colarnos de alguna manera, colarnos o venir a por este y machacarlo, ¿vale? Porque ya sería colarnos aquí e intentar ir cerrando los portalitos, que nos va a venir fenomenal. ¿Cómo se gana la partida? Poniendo 7 sellos, que son, lo cojo de aquí, ¿vale? Estos de aquí, sellos arcanos en localizaciones, bien teniendo un número de portales igual al número de jugadores,
y que no haya ninguno abierto, o bien derrotando al primigenio, cosa que es imposible, ¿vale? Con 2 jugadores es muy difícil, muy difícil. No digo imposible, pero es muy difícil. Y alguna más me dejó, alguna victoria me he dejado, ¿vale? De momento esas que son las más importantes. Bien, pues entonces yo creo que me voy a hacer eso, ¿vale? Va a ser moverme 1, 2 y 3, 3 de movimiento, velocidad 3 y discreción de 3. Pues sí, yo creo que voy a venirme a por este y le voy a atizar, ¿vale? Así que me subiré pelea 5, voluntad -1. Dice, antes de hacer una tirada de horror, debes realizar otra de voluntad -2. Si fallaras automáticamente la de horror y la de... Joder. Si fallaras automáticamente la de horror... Vale. O sea, antes de hacer una tirada de horror, debes realizar otra de voluntad -2. O fallarás automáticamente la de horror y la de combate. A ver, ¿eso qué significa? Bueno, cuando tú te vas a enfrentar a un bicho, a un malo maloso, tienes que enfrentarte primero moralmente, a ver si eres lo suficientemente fuerte como para enfrentarte a él, ¿vale? Porque te puede aterrorizar y entonces, dependiendo del lado, pues te atiza y aquí en tal caso nos hace 2 puntos de horror. ¿Que lo superamos? Genial, nos pegamos a toñas. ¿Que no lo superamos? Bueno, pues el horror no lo comemos con patatas y en este caso también el de combate no lo comeríamos con patatas. A menos que la tirada de voluntad también la... Joder, es que esto es otra historia, ¿eh? Porque aquí voluntad -2. Y aquí voluntad tengo 4. Y pelea 3. Es que está difícil. Encima son 2 impactos que le tengo que hacer. Pero algo tenemos que hacer. Venga, lo vamos a dejar así. De hecho me va a mover 3, ¿vale? Me va a mover 3 y solamente tengo concentración 1, con lo cual solo puedo elegir moverme 1. Aquí lo que voy a hacer va a ser bajarme un poco de velocidad y tener discreción, por lo menos un puntito extra de discreción, y ya no podemos hacer nada más. Le damos la vuelta a esta carta de sigilo y ya estaría, ¿vale? Y ya estaría. Venga, pues entonces ya sería la fase de movimiento. Nos movemos aquí. Este se va a mover 1, 2 y 3 para enfrentarse a este bicho. Y empezamos con este de aquí. Vamos a hacer entonces la tirada de... Antes de hacer la tirada de horror tenemos que hacer la de voluntad. Voluntad -2. ¿Cuánta voluntad tenemos? 4. Entonces tiramos 2 dadetes. Lanzamos 2 dadetes. Venga, un 5 y un 6. Fenomenal. La pasamos. Y ahora vamos a hacer la de horror. La de horror tenemos -1. ¿Vale? La de horror es tirada de horror, que es la de voluntad también. Voluntad también. Tirada de horror, que es voluntad. Que es en este caso -1, con lo cual, vamos allá. Oye, la tirada de horror es voluntad. Vale, la superamos, ¿vale? Y ahora vamos al ataque. El ataque me quita 2 dadetes. Me quita 2 dadetes. Eso significa que tenemos pelea 3, con lo cual 3 -2 es 1, pero como tenemos aquí la escopeta son 5, con lo cual voy a tirar 6 dadetes, porque el agua bendita no me va a utilizar, ¿vale? Serían 5 dadetes. Pues venga, necesitamos 2 impactos. 1. Venga, tío, no me jeringues ahora, ¿eh? 1. Pelea +1. Si gastas una ficha de pista para añadirla a una tirada de pelea, puedes tirar un dado adicional. +1 de pelea. Vale, venga, pues vamos a hacer eso. Vamos a gastar esto, vamos a gastar una pista, que nos sobraba una pistita por aquí. Y lanzamos un dadete extra. Un 5, ahora sí que sí. Le hacemos 2 impactos, ¿vale? Le hacemos, por cierto, esto se va, este se queda. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues... Por cierto, esto estaba en el cementerio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que este
A ver, máscara interminable. Interminable. Un monstruo con esta actitud no puede ser adquirido como trofeo. Pues eso es lo que iba a deciros. Que como le he matado, le adquiriría como trofeo. En este caso, como es interminable, no es un trofeo. Directamente volvería a la reserva, ¿verdad? Creo que vuelve a la reserva. A ver, interminable. Dice, no puede ser, en vez de eso, cada vez que sea vencido, regresará a la reserva de monstruos. Pues venga, pues entonces vuelve a la reserva de monstruos. ¡Hala! Para su casa. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nos hemos quedado a uno de poder entrar aquí y poder cerrar ese portal. Hemos terminado, ya hemos peleado. Jenny no va a pelear con nadie porque no tiene a nadie. Vamos ahora a la fase de encuentro. Por cierto, esto de aquí se me olvida pasárselo. Se lo tenemos que dar a Jenny, ¿vale? Jenny, Jenny, por eso había movido antes a Jenny. Jenny es ahora la primera, ¿vale? A quien le toca. ¿Por qué? Porque es importante para jugar ciertas cartas de eventos. Bueno, más cositas. Jenny, te toca. Otra dimensión. Robamos carta. ¿Es verde? Tiene verde. Otros mundos. No, esta es otra dimensión. No hay otra dimensión. Son otros. La cuerda parece extenderse hacia arriba eternamente, pero es la única salida de la grieta en la que te encuentras. Pasa una tirada de pelea -1. Pelea. ¿Cuánto tenemos? -1, 2. Tenemos 2 dadetes. ¡Lo pasamos! ¡Lo pasamos! ¡Vámonos! Lo pasamos. Nos dice para atrapar por ella y regresar a Arkham. Si fallas, te caerás. Nada. Venga, la pasamos. Entonces nos vamos. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos aquí. Aquí. ¿Vale? ¡Ole! ¡Ole! La pasamos. Ahora bien, ahora que estamos aquí, ya que lo hemos pasado... Ay, espérate, fase de encuentros. Ahora que estamos aquí, podemos cerrar el portal. ¿Vale? Pete no puede hacer ningún encuentro, ya que en calles no hay encuentros. No es como en el Arkham tercera edición, ¿vale? Aquí no hay encuentros en las calles. Entonces, ya que estamos aquí, ahora puedo hacer, pues esto. Ahora puedo hacer esto. Pero no me queda claro si lo puedo hacer en el turno siguiente o lo puedo hacer ahora que he salido. ¿Vale? Esperad, dame un momento. Uy, va, este no va aquí. Dame un momento que voy a indagar sobre ello, ¿vale? A ver si lo puedo hacer ahora y continuamos, ¿vale? Efectivamente es en la próxima fase de encuentros. Pero antes de que se me vaya la pelota, vamos a poner aquí un tokencito de que ya ha sido explorado. ¿Y este token qué significa de que ha sido explorado? Bueno, pues si yo ahora cogiera y me largase con Jenny a cualquier otro sitio, este de aquí, este token se quitaría y tendríamos que volver a entrar en ese portal para poder investigarlo otra vez y así poder cerrarlo. Entonces yo, como no me va a mover, voy a poder cerrarlo en el siguiente fase de encuentros y una vez que lo cierre, como no me va a poder mover, voy a tener un enfrentamiento con en la siguiente voy a tener un enfrentamiento con el bicho, ¿vale? Es lo que hay, es lo que hay. Bueno, entonces, cositas. Pues hemos hecho ya la fase de encuentros de Arkham, la fase de encuentros de otros mundos y volvemos a la fase de mitos. Vamos a ver qué ocurre aquí. Vale, primero, edificio de ciencias. Se abre otro portal. Edificio de ciencias. Edificio de administración. Edificio de ciencias. Se abre un portal a la ciudad de la gran raza. Pues venga, esta pista que se va para su casa. Sale un monstruito. Y aquí sí que hay que poner un ojete, ¿vale? Le ponemos un ojete a Cthulhu. ¡Ole! Vale. Y ponemos por aquí un monstruito. Pues venga, este mismo. Amarillo. Perro oscuro. Pues vale. Venga. Muy bonito. Fenomenal. Ahora,
Se mueven círculos, tenemos círculos, no, perdón, la pista en la casa de la bruja. Casa de la bruja. Vale, no se puede poner porque hay un portal, ¿vale? Entonces no hay pista. Se mueven los círculos, ¿tenemos círculos por algún lado? No, no tenemos círculos. Y los cuadrados y rombos. Cuadrados y rombos. No hay cuadrados ni rombos. Vale, pues no se mueve nadie. Fenomenal. Y ahora dice titular. El jugador inicial, en este caso es Jenny, por eso os decía que es importante pasar el token del jugador inicial, elige un símbolo dimensional. Todo monstruo que haya en Arkham y tenga el símbolo elegido se sustituye por otro cogido de la reserva. Los que estén en el cielo se ignoran, pero no los que estén en las afueras. Todos los monstruos que hayan sido reemplazados se devuelven a la reserva. Vale, pues lo que voy a hacer, voy a quitarme este de aquí, ¿vale? El triángulo este se pira. Y ahora tenemos que coger otro y le vamos a poner ahí y vamos a ver qué pasa. Aunque más vale lo malo conocido, ya verás tú. Bueno, pues tenemos aquí una luna. Vaya, un sectario. ¿Esto qué significa? El sectario, si mal no recuerdo, nos decía aquí que Señor del Cura decía que los adoradores de Cthulhu suelen tener la pinta de Innsmouth. Vale, suelen tener la pinta de Innsmouth. Vale, un vestigio de sus monstruos antepasados. Los sectarios tienen valor de horror de -2. Un valor de horror de -2. ¿Veis? Aquí no tiene número porque Cthulhu, pues eso, le da aquí el valor de -2. Y un daño de horror de 2 a la cordura. Vale, pues fenomenal. Bueno, no me importa. A este le intentaremos machacar y ya está. Bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues mirad. Por cierto, esta es otra cartita de la expansión. Pues chachi. Venga, lo vamos a poner por aquí y listo. Pues ya hemos hecho la fase de mitos, ¿vale? Y ya quedaría pues para la siguiente rondita, tope, guapa, guapísima. Que lo que vamos a hacer va a ser cerrar aquí el portal, ¿vale? No lo puedo sellar porque no tengo 5 tal. Vale, por cierto, esto de aquí, la habilidad, hay que dar la vuelta. Fase de mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a dejar aquí porque si no esto se empieza a alargar y ya sabéis que me gustan los vídeos largos, pero no mucho porque si no... larguitos de media hora, 40 minutos está bien, ya un poquito más, a menos que merezca aquí tal, pues sí lo pondría, si no, pues nada. Lo he dicho al principio del vídeo, daros las gracias a todos los suscriptores, daros las gracias por estar ahí, daros las gracias por ser ya 2000 suscriptores, 2000 gente guapa. Espero que sigamos creciendo, espero que os pueda traer más cosas guays, más cosas que os molen y no sé qué deciros, porque el monumento, como yo os estoy contando, ya está fabricándose para ponerlo en la Gran Vía y hacernos fotos con ello, ¿vale? Lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Los que no, por favor, suscribiros al canal, que es completamente gratuito. Le dais ahí a suscribirse, le dais a la campanita, le dais un like y ya nos dejáis un comentario y ya triunfáis. Y sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, estamos en todos lados. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!